Dos veloces rayos se desplazaban a velocidades inconcebibles. Cada choque entre ellos sacudía la dimensión entera, haciendo temblar la realidad misma. El poder de ambos guerreros era bestial, antinatural. Goku se movía con una velocidad abrumadora. No se estaba conteniendo en absoluto. Cada golpe era lanzado con la intención de medir el verdadero límite de su adversario. Aún utilizando apenas el 5% de su poder, cada impacto hacía sufrir a Kratos, atravesando su cuerpo con un dolor capaz de partirlo desde dentro. Kratos no lograba esquivar aquellos golpes brutales. Los recibía de lleno, uno tras otro, sintiendo como su cuerpo era castigado sin piedad. Por más que forzaba su visión y sus reflejos, no era capaz de seguir los movimientos de su rival. Sin embargo, no se rendía. Seguía luchando sin detenerse, decidido a demostrar que él también era poder. Pero la diferencia entre ambos se hacía cada vez más evidente, y aún así, jamás bajaba los puños. La batalla se extendió durante largos minutos de choques incesantes. Cada segundo era un estallido de caos absoluto. Dondequiera que se mirara, solo podían verse dos rayos cruzándose, lanzándose golpes capaces de fracturar realidades enteras. La masacre era implacable. Segundo tras segundo, un veloz rayo verde desataba miles de golpes en un solo instante. Entonces, a una velocidad imposible de percibir, Goku lanzó un impacto final. Solo se vio un destello atravesar el vacío antes de que Kratos fuera estrellado brutalmente contra el suelo. El impacto generó una explosión inmensa, devorando el terreno y haciendo colapsar la dimensión bajo el peso de ese único golpe. Kratos, sé que eso no es todo lo que has conseguido, dijo Goku desde las alturas, observándolo con frialdad. Sé que estás escondiendo poder. ¿No crees que deberías tomarte esto más en serio? De lo contrario, seguirás siendo poco más que mi saco de boxeo. Son Goku, sabes que eres igual a Gilgam, alcanzó a decir Kratos. No pudo terminar el nombre. En apenas microsegundos, su cuerpo fue masacrado por una lluvia de golpes invisibles. Un solo destello bastó para enviarlo contra el suelo con una violencia absoluta, provocando una explosión colosal que deformó la dimensión. No me compares con ese maldito, rugió Goku, descendiendo lentamente. Que sea la última vez que dices que soy igual a esa escoria. Yo soy un rey nato. No necesito el poder de otros guerreros, ni un ejército detrás de mí. Soy capaz de forjar mi propia leyenda con mis propias manos. Que sea la última vez. En sus ojos ardía una llama intensa, pura, una voluntad que no aceptaba comparación alguna. Kratos yacía entre los escombros, su cuerpo destrozado, pero su mente aún resistía. Jajaja, Son Goku, tu madre estaría orgullosa del guerrero en el que te has convertido. Y tu padre, ni hablar. No sé qué historia te han contado sobre ellos, pero estarían orgullosos del legado que estás forjando. Espero que consigas todo lo que estás destinado a lograr, porque el futuro que te espera es el mejor de todos. Grandes batallas, y una libertad que pocos conocerán. ¿Qué ocurre?, preguntó Goku con voz grave. ¿Por qué te quedas callado? ¿Acaso mis golpes lograron hacer callar a un guerrero al que le gusta hablar tanto? Lo observaba con una mirada seria, analítica. Goku no conocía el pasado de Kratos. Sus recuerdos habían sido sellados por su propio bien. Porque si alguna vez recordaba su verdadera procedencia, sería arrastrado a una guerra de la que no podría salir con vida, una guerra contra adversarios que superaban todo lo conocido, todo lo comprendido, todo lo imaginable. De pronto, toda la zona de combate cayó en un caos absoluto. La presión del poder que se liberaba era impresionante. Segundo tras segundo, la energía del guerrero arrasaba con todo a su paso, desintegrando el entorno como si la realidad no pudiera soportarlo. Entonces, con un grito estremecedor, el guerrero ascendió a su forma suprema. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Su poder era descomunal. Su ki no solo era abrumador, era bello, una energía pura y dominante que iluminaba la dimensión mientras la hacía temblar. Veo que tenías una gran sorpresa, Kratos, dijo Goku, observándolo con interés genuino. Tu poder es impresionante. No pensé que fueras tan fuerte. Pero espero que eso no sea todo lo que has conseguido, porque quiero sentir una verdadera emoción en esta batalla. Te recuerdo que he estado dormido durante mucho tiempo. Goku sonrió, excitado por el desafío. Kratos dio un paso al frente, su postura cambió. Ahora era seria, firme, letal. Esto no es todo, y lo sabes, respondió con voz grave. Aún tengo más poder. El poder supremo de los mundos eternos, una fuerza que he logrado despertar hasta un 50%. Aún existen muchos secretos sin descubrir, pero lo terminaré dominando.
De eso no tengo ninguna duda. El guerrero fijó la mirada en su adversario. La batalla apenas estaba comenzando. Goku no dijo nada. Su mirada estaba llena de pura emoción. En sus ojos ardía la certeza de que su adversario sería interesante en cada segundo de la batalla. No quería confiarse, pero tampoco podía liberar demasiado poder. La ausencia de la piedra aún lo hacía dudar. Entonces, ambos guerreros se lanzaron a una velocidad inconcebible. Por donde pasaron, el caos se desató de inmediato. El espacio se desgarraba bajo la presión de sus auras. En el siguiente instante, sus puños chocaron. El impacto fue brutal. Una explosión inmensa nació del mero contacto de sus golpes, arrasando todo a su paso y reduciendo la zona de combate a fragmentos de realidad colapsando. Entre los restos, solo podían verse dos rayos veloces, cruzándose y estrellándose en una lluvia de impactos devastadores. Cada golpe liberaba ondas de choque que multiplicaban el caos segundo tras segundo. La brutalidad de sus puños era algo imposible de ignorar. Cada intercambio superaba al anterior. Goku se desplazaba a velocidades extremas, lanzando golpes precisos y demoledores. Esta vez, sin embargo, su adversario era capaz de esquivarlos. Eso lo impresionó. Pero Goku no bajó los puños. Al contrario, comenzó a aumentar la velocidad de sus ataques segundo tras segundo. Su cuerpo se adaptaba, su sonrisa se ensanchaba, y su ki respondía con una intensidad creciente. Sabía que debía ganar. Y aunque para él aquello aún sería fácil, la batalla por fin estaba empezando a ser divertida. Kratos estaba teniendo serias dificultades para esquivar los golpes brutales que lo castigaban segundo tras segundo. Cada impacto le causaba un daño profundo. No quería quedarse atrás, pero por más que forzaba su cuerpo y su velocidad, le resultaba casi imposible seguir el ritmo de su adversario. Se movía a velocidades extremas, consciente de que Goku era un guerrero temerario, y aún así, no pensaba guardarse nada. La batalla se extendió durante largos minutos de choques intensos. Cada intercambio hacía temblar la dimensión entera. Sus golpes eran tan poderosos que la realidad se deformaba con cada impacto. La violencia de aquel enfrentamiento era simplemente bestial. De pronto, dos veloces rayos salieron disparados a una velocidad absurda y colisionaron brutalmente contra el suelo. El impacto generó una explosión inmensa, devorando todo a su paso y dejando solo destrucción en su estela. Entre los escombros, Goku se puso de pie. Su mirada era seria, concentrada. Sabía que estaba dando lo mejor de sí en la batalla, y aún así no quería contenerse. Quería luchar hasta donde su cuerpo de guerrero se lo permitiera. Su objetivo era claro: liberar el 100% de su poder temporal, sin recurrir a una fuerza mayor. Kratos, por su parte, sentía un dolor intenso recorriendo cada parte de su cuerpo. Pero no pensaba rendirse. Sabía que aquel combate era la oportunidad perfecta para superarse a sí mismo. Su rival era un Saiyajin, el guerrero más temerario de los mundos, y aún así, Kratos no debía caer, porque rendirse nunca había sido una opción. ¿Qué ocurre, Kratos?, preguntó Goku con voz fría. ¿Acaso esos golpes han sido demasiado para ti, o todavía puedes seguir? Dime, ¿liberarás más poder, o simplemente no puedes hacerlo? Goku se puso de pie y comenzó a elevarse lentamente en los cielos. Su mirada era completamente gélida, desprovista de burla. Kratos respondió con una carcajada profunda, aún manteniéndose en pie entre los escombros. Ja, el miedo es algo que nosotros nunca conoceremos, dijo con una gran sonrisa. Y tú lo sabes, Son Goku. Esta batalla aún no ha terminado. Puedo seguir luchando, todavía me queda mucho. Goku rió con auténtica satisfacción. Ja, eso es exactamente lo que quería escuchar, Kratos, emperador de los mundos. Espero que me des más diversión. Quiero que me lleves a los verdaderos límites de los Saiyajin. Es hora de ver de qué estamos hechos. Su aura verde se manifestó con violencia, expandiéndose como una marea imparable. Su poder aumentaba segundo tras segundo, sin detenerse. Fuertes vientos se desataron, desgarrando el espacio a su alrededor. Entonces, con un estallido brutal, Goku liberó el 100% de su poder temporal. La dimensión entera rugió. Goku sonrió, observando a su adversario desde las alturas, listo para el golpe decisivo. Kratos observaba con una mirada seria. Sabía que el adversario al que se enfrentaba era un guerrero temerario, alguien sin miedo a la muerte. Lo comprendió desde el instante en que lo conoció. Goku era capaz de desafiar a la propia muerte con tal de alcanzar todo el poder del mundo. Goku, por su parte, permanecía de pie sobre unas rocas flotantes, con una gran sonrisa en el rostro. Su presencia era imponente.
Su ojo brillaba con una intensidad casi antinatural. Se sentía como un rey invisible, situado en la cima de todos los mundos. Desde lo alto, observaba hacia abajo como si viera a incontables sombras, intentando imitar lo que jamás podrían ser. Muchos entrenarían toda su existencia, y aún así no podrían alcanzarlo. Goku había superado todos los límites conocidos por los Saiyajin. Sin embargo, lo sabía. Aún le faltaba algo más para convertirse en el guerrero perfecto de los mundos. Ambos guerreros se miraban fijamente. Los dos eran conscientes de que poseían poderes entre los más grandes de la existencia. Sabían que aquella batalla podía significar el final de esa dimensión y de muchos mundos más con un solo golpe mal ejecutado. Por eso no se atacaban todavía. Estaban buscando. Buscaban el punto vulnerable del otro, una grieta mínima, una falla imperceptible. Pero no encontraban nada. Sus posturas eran firmes, perfectas, inquebrantables. El silencio entre ellos era tan peligroso como la batalla misma. En apenas microsegundos, ambos guerreros se movieron a una velocidad inconcebible. Por donde pasaban, el caos se desataba de inmediato. Dos rayos brutales atravesaban la dimensión, desgarrando el espacio a su paso. Entonces, sus cuerpos colisionaron. El golpe fue devastador. Toda la zona de combate se sumergió en un caos absoluto. Veloces destellos se cruzaban a velocidades imposibles de seguir, y cada impacto que se lanzaban era tan impresionante que el desorden crecía con cada segundo que pasaba. Goku se desplazaba a velocidades extremas, esquivando los golpes brutales de su adversario y contraatacando al mismo tiempo con una precisión letal. Ya no había juegos. Estaba luchando como en una batalla real, sin reservarse nada, liberando cada movimiento con intención absoluta. La dimensión entera temblaba ante la ferocidad de aquel intercambio. Kratos estaba siendo masacrado a golpes. Apenas era capaz de ver los ataques que lo impactaban, pero aún así no se detenía. Tenía claro que, para convertirse en un verdadero rey, debía superar al rey más grande de los mundos. Sin embargo, la realidad era cruel. El guerrero que tenía enfrente era temerario, implacable, nacido para la batalla. Y Kratos lo sentía en cada golpe que lo alcanzaba, en cada impacto que le arrancaba un grito de dolor. La batalla se extendió durante largos minutos de choques incesantes. Cada golpe era capaz de partir realidades enteras. La brutalidad del enfrentamiento hacía que los mundos parecieran arder con cada segundo que pasaba. Era un espectáculo aterrador y grandioso a la vez. La dimensión se volvió caótica. Cada ataque liberado era bestial. Dondequiera que se mirara, solo había destrucción, fragmentos de espacio colapsando bajo el peso de dos voluntades absolutas. Entonces, Goku desató una metralla de golpes, una sucesión imparable de impactos, y la culminó con una supernova devastadora. No estaba jugando. No tenía intención de alargar innecesariamente el combate. El resultado fue una explosión inmensa. Más de 50 kilómetros a la redonda quedaron reducidos a la nada, borrados por la onda expansiva. En lo alto, entre el caos, se erguía un solo guerrero. Su cabello verde intenso destellaba con reflejos púrpura, y sus ojos verdes observaban fijamente el epicentro de la explosión. Su presencia era absoluta. De entre los escombros, Kratos emergió. Su cuerpo estaba cubierto de múltiples heridas, la sangre recorría su piel, pero aún así se mantenía de pie. Y entonces lo comprendió. Ese ataque no había sido en serio. No era un golpe destinado a acabar con un guerrero verdadero. Goku seguía conteniéndose. Y esa certeza ardió en Kratos más que cualquier herida. ¿Qué es lo que piensas, Kratos?, dijo Goku con una sonrisa peligrosa. ¿Acaso has empezado a sentir temor ante mis golpes? ¿Esa mirada es miedo? Porque, siendo sincero, aún no estoy usando mi verdadera fuerza. Cuando lo haga, quedarás irreconocible. Tendría que usar incluso mi poder del tiempo para devolverte a la vida, si así lo quisiera. Goku sonreía con total seguridad, plenamente consciente de lo que podía hacer en cuestión de segundos. Kratos respondió con calma, aunque su mirada era dura, firme. Interesante la forma en que hablas, replicó. Me gustaría que tus palabras se reflejaran en la batalla, pero la realidad es otra. Un guerrero incapaz de darme una digna pelea siempre necesita hablar antes de actuar. ¿O acaso lo olvidaste? ¿Ya no recuerdas lo que te ocurrió con otros guerreros? Hizo una breve pausa, sin apartar los ojos de Goku. Ah, claro, tú te crees un guerrero perfecto. Uno que no comete errores. Goku dejó escapar una leve risa. Veo que eres un admirador mío, Kratos. Has observado cada una de mis batallas, eso es interesante. Espero que sepas mucho de mí, porque a partir de ahora lucharé como si fueras un verdadero enemigo. Su postura cambió.
Su aura se estabilizó, concentrada, letal. Ten bien presente todo lo que haré ahora, continuó. Porque desde este instante, tengo un solo objetivo. El aire se tensó. La siguiente acción decidiría el destino de la dimensión. Kratos vio esa llama en los ojos de Goku, y por primera vez sintió verdadero temor. Sabía lo que significaba esa mirada. No era furia, ni emoción, ni desafío. Era muerte. Comprendió entonces que su vida estaba realmente en juego. El guerrero frente a él no estaba amenazando con palabras vacías. Aquella advertencia era la realidad misma, y ahora él era el objetivo. Goku dio un solo paso. En apenas microsegundos, ya estaba frente a Kratos. Su mirada estaba cargada de odio puro, una intención tan absoluta que al lanzar aquel golpe, la velocidad empleada fracturó todas las realidades a su paso. Kratos sintió un miedo primitivo, instintivo. Aún así, logró reaccionar y esquivar el primer impacto por un margen imposible. Pero lo siguiente fue inevitable. Una lluvia de golpes invisibles lo alcanzó de lleno. No pudo verlos. No pudo sentirlos venir. Solo sintió como su cuerpo era destrozado golpe tras golpe, mientras era lanzado a una velocidad absurda hasta estrellarse brutalmente contra el suelo. La colisión generó una explosión inmensa, devorando el terreno y haciendo colapsar la dimensión. Antes de que el polvo se disipara, Goku ya se había movido. Apareció frente a Kratos y desató otra ráfaga brutal de golpes. No se detenía. Cada impacto tenía la fuerza suficiente para destruir a miles de guerreros. El castigo era constante, preciso, despiadado. Entonces, Goku se detuvo. Se colocó justo frente a él, con una mirada fría y seria. Extendió la mano, lo tomó del cabello y lo levantó sin esfuerzo alguno, sosteniéndolo en el aire como si no pesara nada. No había ira en su rostro, solo una calma aterradora. ¿No que eras un guerrero capaz de destruir a miles de reyes? Escutió Goku con desprecio. Dime, ¿eso es todo lo que puedes hacer? Al final solo eres un maldito debilucho que habla demasiado, pero cuando un verdadero rey se planta frente a ti, se quiebra por dentro. Su mirada ardía con soberbia absoluta. Gran emperador dimensional, así te hacías llamar, continuó. Pero lo que veo ahora no es ni una cuarta parte de eso. Sin darle tiempo a reaccionar, Goku descargó un golpe brutal, seguido de una patada a una velocidad absurda. El impacto fue tan violento que una explosión inmensa se expandió, borrando todo a su paso. El entorno quedó reducido a ruinas por la pura brutalidad del ataque. Una voz grave resonó entonces, ajena al caos. ¿No crees que usar tu ego contra un adversario como Kratos es un abuso de poder? Dijo Agamotto, observando con seriedad. He visto reyes luchar, y lo sabes. Kratos no está a tu nivel. Incluso después de dormir miles de años, sigues siendo un emperador de los mundos. Goku no apartó la mirada del lugar donde había caído su oponente. Lo sé, respondió con calma, esbozando una sonrisa. Y precisamente por eso quiero enseñarle que es un verdadero guerrero. Que nadie vuelva a tomarlo como un juego. Su aura se agitó levemente. Lo que está viendo ahora, es solo una versión mía. Dentro de unos años, esa será la verdadera. Agamotto guardó silencio un instante antes de hablar de nuevo. Tal vez, dijo con frialdad. Pero este castigo también puede hacerlo más fuerte. Su mayor debilidad es la misma que la tuya. Goku frunció apenas el ceño. Sus esposas, continuó Agamotto. Cuando ellas son tocadas, ustedes dos dejan de pensar. Luchan como bestias sin cabeza. Esa, es su mayor estupidez. El viento se detuvo por un instante. Porque incluso los reyes absolutos, tienen algo que puede hacerlos perderlo todo. Guarda silencio, dijo Goku con una sonrisa cargada de anticipación. Aquí comienza una verdadera batalla. Kratos ya dejará de jugar, creo que es momento de obligarlo a mostrar su fase final, su poder real. Su expresión se volvió cruel. ¿Qué ocurrió, maldito? Escupió. ¿Ya no eres capaz de darme batalla? Dime, ¿qué pasa? ¿Soy tan poderoso que una maldita rata no puede seguirme el paso? Habla, o eso es todo lo que eres, escoria. En un instante, Goku se movió a una velocidad inhumana. Lo tomó del cabello y comenzó a estrellarlo contra el suelo una y otra vez, sin compasión, sin pausa. Cada impacto hacía colapsar el terreno. Luego, con una patada brutal que atravesó todas sus costillas, lo lanzó contra el suelo. El impacto generó una explosión inmensa. Todo a su paso fue destruido por el nivel absurdo del poder liberado. Entre los escombros, Kratos comenzó a ponerse de pie, tambaleándose. Su poder descendió hasta su fase base. Bajó la mirada, y su expresión se volvió sombría, vacía. Entonces, el cielo cambió. Rayos violentos comenzaron a caer sobre la zona.
Una tribulación oscura se extendió por la dimensión. Ruinas negras emergían del vacío, y un ki profundamente negativo empezó a sentirse segundo tras segundo, sofocante, antinatural. Hasta que ocurrió. Una explosión de poder estalló desde el centro del caos. Un resplandor absoluto se expandió en todas direcciones, cegando el campo de batalla durante varios segundos. Goku fijó su mirada en el epicentro de aquella explosión. Lo supo de inmediato. Ahora sí, esto sería una batalla digna de un Saiyajin. No se guardaría nada. No habría miedo. No habría marcha atrás. Y por primera vez en todo el combate, Goku sonrió con auténtica emoción. «Maldito Saiyajin del infinito», rugió Kratos. «Este es tu final. Es hora de que mires a la muerte de frente. Espero que no tengas miedo, porque ahora no voy a jugar. Te enseñaré quién es Kratos, el gran emperador de las dimensiones». Levantó la cabeza lentamente. En sus ojos no había razón, ni duda, solo una furia absoluta. Su poder era inmenso, opresivo, tan denso que la realidad parecía inclinarse ante su sola presencia. «Pues ven de frente», respondió Goku con firmeza. «Y no tengas miedo a morir, como tú mismo has dicho. Aquí te espero. Quiero que pruebes los puños del gran rey de él». No pudo terminar la frase. Una patada brutal impactó de lleno contra su cuerpo. Goku salió disparado a una velocidad descomunal y se estrelló violentamente contra el suelo. El choque generó una explosión inmensa, tragándose el terreno y haciendo colapsar la dimensión en ese punto. «Cállate, basura», bramó Kratos. «No sigas hablando. Ven de frente. Lucha sin temor a morir. Quiero ver esos puños arder, y no quiero escuchar ninguna súplica. Son Goku, ponte de pie». Cada paso que Kratos daba hacía retumbar la zona de combate, como si el mundo temiera su avance. Entre los escombros, Goku se incorporó lentamente. Su expresión ya no mostraba burla y arrogancia, solo seriedad. Sabía que había liberado a una bestia imponente. Sabía que aquello ya no era un combate de orgullo ni de prueba, era una lucha a muerte. Y si quería sobrevivir, tendría que darlo todo, sin temor alguno a morir. No pasaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros se lanzaron a velocidades inconcebibles. Por donde pasaron, el caos nació de inmediato. La realidad se desgarraba bajo la presión de sus auras. Entonces, sus golpes chocaron. El impacto fue catastrófico. Las mismas realidades se fracturaron ante la brutalidad de aquel choque. 2 destellos atravesaban el vacío a velocidades imposibles de seguir, y cada golpe que se lanzaban era tan impresionante que mundos enteros colapsaban con cada segundo que pasaba. Sin embargo, algo era evidente. Uno de esos poderes era muy superior. Goku comenzó a ser masacrado a golpes. Apenas podía defenderse. Los impactos lo alcanzaban uno tras otro, causándole un daño devastador. Por más que lo intentaba, esquivarlos se volvía imposible. Aún así, no se rendía. No estaba jugando, pero su cuerpo empezaba a ceder. Kratos dominaba la batalla. Cada golpe que lanzaba estaba impregnado de la energía del caos, una fuerza oscura y destructiva. No tenía intención de dejarlo con vida. Si podía acabar con él ahí mismo, lo haría sin dudarlo. La batalla se prolongó durante largos minutos de choques incesantes. Cada impacto partía realidades completas. La dimensión entera gritaba bajo el peso de aquella violencia desatada. Hasta que ocurrió. Un veloz rayo salió disparado a una velocidad absurda y se estrelló contra el suelo. El impacto generó una explosión devastadora, arrasando todo a su paso. Entre el humo y los escombros, Kratos avanzó con paso firme, su mirada fría, dominante. «¿Qué es lo que ocurre, guerrero?», dijo con voz grave. «Son Goku, ¿acaso ya se acabó ese poder del que tanto hablabas? ¿Ese era el supuesto poder del Rey del Infinito?». Su tono se volvió aún más duro. «No es la gran cosa. Al final, solo eres una maldita basura que quiere ser alguien en los mundos». Kratos se detuvo. «Que esto te sirva de lección», continuó. «Un verdadero rey no elimina por orgullo ni genera caos por placer. Un rey gobierna por el bien de todos». El silencio cayó como una sentencia. Porque por primera vez, Goku estaba en el suelo, y la balanza había cambiado. «Ja, qué palabras tan vacías, Kratos. Incluso los dioses ríen antes de caer. Pero ahora, mira y arrodíllate, porque ha llegado la hora de presenciar al verdadero rey. Despierta, Son Goku, rey del infinito. Que arda el cuerpo forjado por batallas eternas. Que arda el mar espiritual donde nacen las almas. Que ardan las estrellas que se atrevieron a brillar sin permiso. Que ardan las piedras del infinito, marcadas por el pecado de la creación. Hoy renace el soberano supremo.
aquel que gobernará por la voluntad, o por la aniquilación. Segundo tras segundo, un poder prohibido ascendía sin límite. El tiempo se doblaba. La realidad sangraba. Rayos divinos caían como juicios finales, mientras 6 tribulaciones sellaban su destino. Las 6 piedras del infinito. Entonces ocurrió. Un grito nacido más allá de la existencia rasgó dimensiones, fracturó universos y silenció a los dioses. En ese instante, el guerrero dejó de ser mortal. El rey del infinito liberó todo su poder. Kratos avanzó un paso, y el universo retrocedió. Sus manos, que habían estrangulado dioses, temblaron por primera vez. No por miedo. Por instinto. Frente a él no había un enemigo. No había forma. No había destino que romper. Había un error de la existencia. El Leviatán pesaba como un mundo muerto. Las cuchillas del caos no ardían, agonizaban. El fuego que las había forjado se extinguía ante aquella presencia. Kratos apretó los dientes. Había matado panteones enteros. Había caminado sobre la sangre de sus creadores. Había desafiado al destino mismo. Pero esto no era un dios. El aire se rasgaba alrededor del rey del infinito. Cada latido suyo borraba leyes. Cada mirada hacía colapsar posibilidades. El tiempo no avanzaba. Esperaba. Kratos lo entendió entonces. No había batalla. No habría victoria. No existiría una última rabia que lo salvara. Si atacaba, no moriría luchando. Nunca habría atacado. El espartano cayó de rodillas sin que nadie lo obligara. No fue humillación. Fue comprensión. Por primera vez, Kratos no sentía odio, ni furia, ni deseo de venganza. Sentía algo peor. Insignificancia. Levantó la vista, y en los ojos del rey del infinito vio su final, no como muerte, sino como irrelevancia absoluta. Kratos, destructor de dioses, entendió la verdad final. No podía ganar. No podía perder. Nunca había estado invitado a esta guerra. La tensión en aquel lugar era insoportable. Muchos dioses que habían percibido esa presencia quedaron paralizados por el temor. Sabían lo que estaba ocurriendo. Un dios antiguo había despertado después de millones de años, y por la presión que emanaba, no estaba satisfecho en absoluto. La energía era brutal, aplastante. La realidad apenas podía sostenerse. «Has despertado la furia del rey del infinito», resonó una voz que parecía provenir de todas partes. «Espero que estés listo para soportar los puños de una bestia suprema. Ahora mismo veré de qué estás hecho, guerrero Kratos». En una milésima de segundo, el rey del infinito ya estaba frente a él. Kratos no tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe devastador lo impactó de lleno, enviándolo a estrellarse brutalmente contra el suelo. Durante microsegundos, su mente se apagó por completo. Su cerebro quedó desconectado de todo. El dolor fue absoluto. Aún así, se levantó. Con el cuerpo temblando, alzó la mirada, buscando el origen del ataque. «¿A quién es a quien buscas con tanto desespero?», susurró una voz detrás de él. Kratos apenas pudo girar la cabeza. El rey del infinito estaba ahí, sonriendo. En el mismo instante, una patada veloz impactó con una fuerza descomunal, golpeándole todas las costillas a la vez. El sonido del impacto fue seco, brutal, antinatural. La sonrisa del rey no desapareció ni un segundo, porque ahora la cacería había comenzado. Kratos cayó al suelo, escupiendo sangre. El dolor era insoportable. En ese instante lo comprendió. Ahora mismo no era nadie, y su adversario ya no estaba jugando ni un segundo más. El rey del infinito avanzó sin prisa y comenzó una andanada brutal de golpes. Cada impacto era más devastador que el anterior. Segundo tras segundo, demostraba por qué era el rey más temido de todos los mundos. Kratos no podía ver los ataques. Cada golpe lo alcanzaba de lleno, destrozando su cuerpo. Intentó levantar los brazos para defenderse, pero era inútil. Su cuerpo simplemente no respondía. Una patada salvaje lo lanzó a una velocidad absurda, estrellándolo nuevamente contra el suelo. El impacto generó una explosión inmensa, devorando el terreno. «Esto es absurdo», dijo el rey del infinito con frialdad. «Jugar contigo es lo más aburrido que existe. De verdad eres un guerrero decepcionante. Pensé que serías alguien digno, pero solo eres una basura que se cree grande cuando no es nada». Esto fue una pérdida de tiempo. Kratos yacía entre los escombros, apenas consciente. Aún así, nunca había visto al rey del infinito tan poderoso, tan majestuoso. Así es como lucha un verdadero rey. Nadie podrá con él cuando llegue el fin del tiempo. La voz del rey volvió a resonar, implacable. «Recuerda esto, Kratos. Esto que acabas de ver es solo una probada del verdadero poder del rey del infinito.
No ha sido ni el 10% de mi fuerza, y con eso te he puesto de rodillas, escutiendo sangre. Prepárate bien para lo que está por venir, en el fin del tiempo. En un parpadeo, el rey se movió a una velocidad imposible. Un solo golpe bastó. Kratos perdió el conocimiento. El rey del infinito se quedó observando el lugar donde había caído, con una mirada seria. Sabía que aquello había sido demasiado. Pero entonces, la dimensión comenzó a morir. El espacio se resquebrajó con un sonido antinatural, como un grito ahogado del propio universo. Un poder inmenso y maligno se filtraba desde fuera, aplastando la realidad sin piedad. Un rey estaba forzando su entrada, rompiendo las realidades una a una, desgarrándolas como si fueran carne débil. Segundo tras segundo, la oscuridad se volvió más densa. El aire se pudrió. La luz dejó de existir. Una presión insoportable cayó sobre todo lo que existía, una sensación primitiva que hacía temblar incluso a los dioses. Desde las grietas surgieron shinigamis, deformes y hambrientos, arrastrándose entre sombras, deseosos de reclamar el alma del guerrero caído. Pero se detuvieron. No por miedo, sino por obediencia. Algo más antiguo, más cruel y más absoluto había reclamado ese territorio. Entonces, la oscuridad se condensó. Una sombra colosal emergió lentamente, cubriendo cielos enteros. Su presencia era tan abrumadora que el tiempo pareció quebrarse. Cada latido de esa entidad hacía que la dimensión gritara en agonía. De la negrura absoluta dio un paso al frente una figura imposible, rodeada de muerte y condena eterna. El silencio se volvió total. Había llegado el rey del inframundo. Y con su llegada quedó claro que aquello ya no era una batalla entre guerreros, ni siquiera entre dioses. Era el inicio de una sentencia. Porque cuando el rey del inframundo aparece, nadie regresa siendo el mismo, si es que regresa. Fin del capítulo 168. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れない帰れない